Muy buenas, familia. ¿Cómo estáis? Lleva un tiempecillo sin pasar, pero bueno, por una buena causa. Lo primero que todo, pues nada, para el que no me conozca, me presento. Soy Daniel Curto, trader durante los últimos 6 años. Hice un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí porque los otros anteriores son para olvidar. Pero hoy, a lo que vengo aquí es a enlazar pues ciertas partes que están ocurriendo a través de mi Instagram, pero quiero comunicarlo ahora pues a través de este medio de una manera un poquito más extensa, ¿vale? Estoy hablando de mí y de mi historia en concreto, ¿vale? Quizá este vídeo sea un poquito más largo, quizá este vídeo, pues bueno, a muchos de vosotros no os puede interesar, a otros muchos probablemente les pueda ayudar o les pueda servir, no sé, quizá a modo de motivación o de alguna que otra manera, o simplemente como mero entretenimiento, porque ya os digo qué entretenimiento vais a tener un ratillo, ¿vale? He estado elaborando, he tenido varias entrevistas y varias cosillas previas, y he estado elaborando, bueno, con un equipo, una especie de guión, por más o menos organizar un poquito mi vida. Y realmente me voy a ceñir a ese guión, más que nada porque si no este vídeo sería prácticamente eterno. Y bueno, realmente hay partes en las que creo que bueno, se puede divagar un poquito más y hay otras que bueno, creo que son un poquito relevantes. Empezamos pues, yo nací en un pueblecito pequeño, en este caso el pueblo se llamaba Valdecarros, luego sí es verdad que ese es el pueblo por parte de mi madre, por parte de mi padre pues el pueblo es Portillo. Todo esto está ubicado en Salamanca, la provincia de Salamanca, ¿vale? Y eran pueblos muy pequeños. Sobre todo el segundo, el primero pues estamos hablando que a lo mejor quizá había un promedio de en torno a unos 200 habitantes aproximadamente. Entonces bueno, la realidad es que era pequeño, pero bueno. En el otro, da gracias si había 15 personas en invierno, 30 como mucho. Lo bueno que tiene todo eso es que yo me he criado prácticamente en el campo, y con todas las pros que tiene todo eso. Si es verdad que con, bueno, motivos a nivel de escolarización o decisiones de mis padres, pues decidimos, cuando yo tengo 3 años, mudarnos a lo que es Salamanca capital, ¿vale? Y allí, pues eso, inicio ya la escolarización, centros, pues evidentemente públicos, pero bueno, centros que al final, quieras que no, pues suelen tener siempre un poquito más de nivel. Nada más alejado de la realidad. Donde yo fui probablemente sería de los más bajos de nivel diría, en toda Salamanca. Pero bueno, independientemente de ello, un poco mi vida en Salamanca ciudad inicia ahí. Cuando, bueno, a medida que van transcurriendo los años, voy siendo ya un poquito más consciente, crezco en una familia completamente estructurada, crezco en una familia de la que estoy muy orgulloso, sobre todo por los valores y la educación que me han aportado. Evidentemente en mi casa siempre ha habido un poquito de mano dura, es decir, siempre se me ha castigado un poco por el tema de las notas, por el tema de, pues bueno, siempre he sido un poco una oveja un poco descarriada. En Navidades era el único que no comía pues, lo típico, las cosas del pescado, marisco, todas estas cosas que se suelen hacer, pues era el que no las comía. Siempre mi primo sacaba mejores notas que yo, siempre, bueno, era un poco el rebeldillo. Siempre he sido el que no comía de nada, como digo, y el que ha tenido siempre esos mini percances que, bueno, al final, bueno, quizá eso sea lo que me ha marcado a futuro, es un poquito más especialito, por llamarlo de alguna manera. Dicho esto, pues sí es verdad que mis padres trabajaban, pasaban tiempo fuera y cierta parte de mi vida, pues yo no tengo muchos recuerdos de ello, pero la he compartido con la que es mi tía, que si está viendo esto, pues un abrazo y un saludo. Y el resto de cosas, la verdad que una vida súper bien, iba al parque, jugaba, siempre muy deportista, eso sí, fútbol sala, sobre todo, siempre he estado en el equipo del colegio. Yo os he hecho 20.000 historias a nivel de deporte y siempre me han gustado todos. Desde los 6 años empecé a nadar, estuve muchos años nadando, incluso dentro de la escuela de natación hubo una temporadita que jugué a waterpolo. Hice un poco de todo, ¿vale? Luego ya en el instituto o en la ESO ya me decanté más por el baloncesto. Luego he tenido épocas así de verano, que estás en el pueblo con amigos y demás, que nos dio por el tenis, que teníamos como a 5 kilómetros unas pistas de tenis y nos íbamos allí con unas raquetas y echábamos 8 o 10 horas jugando partidos de tenis. En una temporada por el golf, que mi padre me fabricó unos palos y allí en el césped de casa jugaba. Bueno, la verdad que he tenido una infancia muy ligada a los deportes.
¿vale? El tema está en que, bueno, viene un proceso en el que para mí mi vida cambia por completo. Ese momento, bueno, mis padres toman la decisión de operarme y yo tengo, para que todos me entendáis, tengo lo que se llama técnicamente pie cabo varo, que como sabréis hay dos tipos de pie, uno que es completamente plano, que se decían que estos eran los que no podían hacer la mili, y luego está todo lo contrario al que tienen los pies planos, que es mi caso. Yo tengo mucho puente, ¿vale? Que es pie cabo varo. Bueno, pues con esto, cuando yo termino de jugar los partidos de fútbol, cuando yo termino de hacer cualquier tipo de deporte, cualquier ejercicio, cuando me enfrío, como que me cuesta mucho el gesto, el movimiento de volver a arrancar luego, ¿vale? Mis padres, evidentemente, pues me llevan a traumatólogo, especialistas, etcétera, etcétera, y deciden operarme porque, bueno, en ese momento, al ser pequeño, tendría 12 años aproximadamente o así. Es verdad que aquí las cifras, o las fechas, mejor dicho, me bailan un poco, pero eso, con esa edad, en segundo de la ESO, pues no hay que tocar hueso, no hay que tocar apenas una operación compleja, sino que hay que modificar 4 cositas y mi pie en teoría queda completamente plano. No voy a poner una foto de lo que es la operación ni de cuando estuve mal ni nada porque es muy bestia. Pero bueno, sufro de esa operación, elegida por mis padres, como digo, o sea, no ningún tipo de accidente, nada. Y yo evidentemente, pues gracias a ciertos estudios que se hicieron previamente, se sabe que yo tengo una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Esto luego a futuro desencadena pues un 65% de discapacidad, que probablemente sea hasta más, pero bueno, con esa primera operación no queda realmente como se espera y sufro un proceso en el que pues permanezco entre muletas, silla de ruedas, etcétera, etcétera, pues varios meses, ¿vale? En concreto 2 meses aproximadamente, 3, con todo lo que esto conlleva, un niño pequeño, bueno, en ese momento también en la casa del pueblo pues se decide poner la piscina, y van allí los amigos, y van allí, y yo pues postrado en una silla de ruedas a verlas venir. Entonces, claro, esas imágenes pues son un tanto duras cuando eres un niño pequeño. El año siguiente se decide operarme para corregir todo esto y bueno, el resultado no es el que se esperaba y queda incluso peor. Con lo cual, aparte de esta enfermedad, que ahora hablaré un poquito de ella, pues lo que es la cirugía me acaba deformando mucho más el pie. Las conclusiones que yo he sacado a futuro es que esta enfermedad ha potenciado que todo eso no saliese como tenía que salir. Más que nada porque esta enfermedad, Charcot-Marie-Tooth, tiene pues digamos, la especialidad de deformar las extremidades de aquel que la tiene. Es algo que no tiene cura y es algo que, bueno, con el tiempo pues vas perdiendo fuelle, como digo, en ciertas extremidades. A mí sobre todo donde más me ha afectado por la operación, que en concreto es en el pie izquierdo, me ha afectado en las piernas, tobillos, rodillas, etcétera, etcétera, y de ahí pues empieza a subir. Yo sobre todo donde más lo noto es en la parte de los gemelos, que es donde más musculatura he perdido. Como digo, siempre fui muy deportista, pero bueno, pues ahí hay cierta carencia a nivel muscular que se nota, que es palpable. Bueno, paso un proceso en el que yo evidentemente pues dejo de nadar, incluso paso varios años sin ni siquiera ir a una piscina pública. Por mi cabeza estaba ya todo el rato el ¿y qué te ha pasado? Y que no sé qué. Previo a eso, pues evidentemente todo el proceso que yo viví a nivel de curas, porque claro, el problema viene en el momento que me quitan la primera escayola, en la primera operación, y me encuentro con una herida gigante en mi pie. Evidentemente yo me desmayo y a raíz de ahí surgen pues infinidad de problemas que no quiero tampoco indagar mucho en ellos, pero un proceso en el que a mí me curan con bisturí para que eso sangre y cicatrice, me curan con plata, me curan con un montón de cosas, incluso se empieza a mirar el hecho de poder hacerme un injerto de piel en el pie, etcétera, etcétera, por el destrozo que se había provocado en mi propio pie. A día de hoy eso sigue, evidentemente mucho más light, pero esas cicatrices siguen ahí. Entonces, como digo, todo ese proceso que yo vivo durante ese verano de curas, hospitales, vivía en un tercero sin ascensor. La primera vez que yo llegué sin saber andar con muletas y sin absolutamente nada, gracias a un vecino que me subió en volandas, vamos a decir, si no yo allí me quedo. Luego yo evidentemente pues desarrollé buena técnica con muletas, no es algo de lo que esté orgulloso, pero bueno, hay que decirlo también. Y a partir de aquí, como digo, empieza un proceso mental y sobre todo degenerativo, que es una de las partes de la enfermedad. Con el tiempo se va agravando, es hereditaria y degenerativa, en el que, bueno, yo después de las operaciones no tengo apenas ningún tipo de rehabilitación. Nadie me guía un poco con mi nuevo pie, porque como ha quedado mal, pues nadie me enseña. Se produce la segunda operación,
queda aún peor. Y a partir de aquí, pues el proceso es complicado porque pues yo no tengo una referencia de, vale, pues esto ha pasado por esto, por esto y por esto, y se va a solucionar de esta manera, de esta manera y de esta manera. Al final me miran en diferentes sitios, bueno, especialistas de equipos de fútbol, otro tipo de fisioterapeutas, otro tipo de traumatólogos, me mira absolutamente todo el mundo y unos sí me operan, otros no me operan, otros... Al final la enfermedad es un problema neuronal, no viene de que tenga los músculos mal o que tenga los huesos y que eso cortes, pegues y más o menos se pueda soldar. No es el caso. Entonces, bueno, yo todo esto lo he entendido con el tiempo, pero lo que empiezo a ver son las limitaciones que tengo. Bueno, decido mi primer trabajo trabajar en una gasolinera. Lo bueno es que este trabajo tengo que hacerlo sentado, si es verdad llevo botas de seguridad, etcétera, etcétera, pero tengo que hacerlo sentado, con lo cual no es algo que me lleve mucho. Si acaso salía a ver las papeleras o poner guantes y poco más, porque era en una estación en la que era autoservicio y simplemente pasaban por la caseta, me pagaban y se iban directamente con el coche, con lo cual era un trabajo bastante cómodo para mí. Tengo luego otra parte en la que decido empezar a trabajar por la noche como disc jockey, como DJ, y aparte súmale que tengo un programa de radio también en Loca FM, ¿vale? En este caso a nivel de Salamanca y luego pues con diferentes saltos a nivel de... Hicimos fiestas por pueblos, eventos, bueno, un montón de cosillas en relación con el mundo del DJ y de la música, ¿vale? Esto la verdad que me gusta, pero lo estoy combinando con estudios de grado medio y posterior con grado superior. Lo estoy combinando también, pues gracias a mi padre, todo tema de carne y embutido ibérico, en el que yo me empiezo a mover en Salamanca, suministrando como intermediario a pues, un montón de bares, restaurantes, carnicerías, etcétera, etcétera. Y al final pues tengo ahí tal cúmulo de cosas, de pues, tema de carne y embutido por la mañana, estudio por la tarde, por la noche me voy a la discoteca, que hasta el final pues se van solapando unas con otras. Dejo los estudios y una de las partes principales por la que dejo los estudios no es por el dinero que yo estaba ganando en el otro sitio, sino porque una vez que yo acabo el grado medio hago las prácticas en BMW, ¿vale? Estas prácticas son 9 horas de jornada, no remuneradas, y cuando llegan las 7 horas aproximadamente yo estoy destrozado ya, pero las aguanto, ¿vale? Y ese par de horas que me quedan pues las llevo un poquito mal, en torno a los 17, 18 años recién cumplidos que tendría, y las llevo relativamente mal. Cuando acabo eso e inicio el grado superior, cuando tengo que estar en el taller, ya no aguanto más de 2 horas. Por todo este tema de las operaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual me veo obligado a buscarme algo externo a eso. Al final una de mis pasiones pues siempre ha sido el mundo del motor, y en este caso pues la manera de estar más cerca de ello era con, bueno, a nivel de mecánica, a nivel de todo este tipo de cosas o este tipo de trabajos, que luego yo no sé dónde acabaría, pero yo vi que había mecánica de competición en Monlau, en Barcelona, había sitios muy top que te catapultaban a rally, que te catapultaban a Fórmula 3, Fórmula 2, incluso algún ingeniero Fórmula 1 con diferentes estudios. Pero bueno, estaba completamente dispuesto a ello y me gustaba. Pero por temas físicos no pude. A partir de ahí, con el tema de la carne y el embutido, ya llega un momento en el que me está dando bastante dinero, decido dejar el trabajo por la noche y llega un momento en el que un cliente pues me llama, dice, oye, mira, ¿me puedes traer por favor esto? Y yo me veo en un momento de mi vida cargado con bolsas de 20 kilos o de 25 kilos en cada mano y no puedo ni andar. Y digo, no puedo permitirme esto. O sea, esto no es para mí, no, físicamente no puedo. O sea, ojalá pudiera. Yo sí es verdad que desde pequeñito, pues, como digo, siempre he hecho mucho deporte. En la construcción de la casa de mi pueblo, pues ayudé. Me acuerdo de llevar en pleno verano carretillos con piedras, camino arriba, camino abajo. O sea, yo al final he ido viendo cómo me he ido pues degenerando en ese sentido a nivel de la resistencia que tenía con el pie y con las operaciones y demás. Con lo cual voy descartando absolutamente todo ese tipo de cosas, y yo mientras hacía absolutamente todo esto siempre he sido una persona que ha buscado alternativas, que se ha movido, que ha tratado de tener pues diferentes fuentes, ¿vale? Siempre he sido un poco buscavidas. Esto sí es verdad que hubo una frase que me lo dijo mi tía. Mi tía es profesora, mi hermana pues está en las mismas también, y tanto mi tía como mi hermana han sido personas ultra aplicadas y ultra disciplinadas. Sin embargo, mi padre y yo no hemos sido tan disciplinados, pero hemos sido siempre muy buscavidas y hemos sido muy, muy astutos y muy inteligentes en ese sentido. Entonces, por esa parte, pues orgulloso de haber tenido esa parte en mi vida. Con lo cual, a partir de aquí, decido como os comento, probar dropshipping, no sé qué, lo otro. Y sí es verdad que cuando estoy estudiando el grado medio, a la vez trabajo en la gasolinera, como decía antes, empiezo a mirar el petróleo.
Digo, esto, claro, yo vine en una camiseta del Atlético de Madrid, plus 500, y empecé a ver qué coño es esto. Y como trabajaba en una gasolinera y por la mañana hay que cambiar los precios de la gasolina, yo pensé que era el primero que se enteraba de si el gasoil subía, bajaba, o el petróleo subía o bajaba, con lo cual decidí meter ahí pues 200, 300 euros, si no recuerdo mal. O como mucho 400, no metí más. Evidentemente pues tuve una pequeña suerte, tuve ahí junto con mi depósito en torno a 700 y pico y de repente lo perdí todo y aparte me quedó un saldo negativo que me lo quitaron de mi banco. Con lo cual dije, hasta aquí, hasta luego. Estamos hablando de que esto fue en 2016. Tengo un pequeño parón y en 2018 conozco lo que es Forex, ¿vale? El mercado de divisas. Aquí voy a empezar a cortar un poco porque si no la historia será gigantesca y empiezo a pagar formaciones desde 50 euros hasta 10.000, que es la más cara que he pagado, pasando por prácticamente todos los precios. He tenido un montón de personas que me han ayudado a entender lo que no tenía que hacer. En el momento que yo he juntado todo eso y lo he empezado a desarrollar y he empezado a ver las cosas de uno, de otro y demás, y los problemas comunes que tenían todos, he desarrollado lo que he desarrollado, que a día de hoy es mi propia operativa, junto con análisis fundamental, junto con personas que vienen de trabajar para Citibank y para un banco central, y es de donde yo he ido absorbiendo toda esa información. El resto, pues, sí es verdad que ha dado un salto gigantesco en la historia, pero quería poner en contexto todo eso para que entendáis todo el proceso que yo he tenido a nivel formativo, ¿vale? ¿Cómo costeaba todo eso? Bueno, pues como digo, con una parte, con los ahorritos que me habían quedado, que eran pocos, porque fui muy manirrota cuando pinchaba por la noche, lo que me iba generando el tema de la carne y el embutido, y en base a eso, pues me iba haciendo yo mis cosillas y demás. Cabe mencionar que, por ejemplo, mi primer coche me ayudó a pagarlo mi padre y fueron 800 euros, y evidentemente me lo pagaron para que pudiera ir a trabajar. Yo cuando me saqué el carné estuve con el coche de mi padre mínimo un año, que bueno, él lo utilizaba por la mañana, yo como trabajaba por la noche, pues me lo llevaba por la noche y ya está. Se lo devolvía por la mañana y prácticamente ese coche estaba en 24 horas funcionando. Por cierto, ese coche sigue en activo a día de hoy. El resto, pues creo que más o menos queda un poquito en situación lo que es mi adolescencia y demás. Sobre todo viene marcada por el tema de las operaciones, que esto es lo que hace que sea tal y como me conocéis a día de hoy, y si no me conoces, pues la personalidad quizá un tanto fuerte que puedo llegar a tener, pero es una pequeña parte, primero a nivel de defensa propia, porque al final, eso está feo decirlo, porque hay gente que lo ha pasado mucho peor, pero yo no lo he pasado realmente bien. Yo he tenido muchas cicatrices, y no solamente la que se ve, sino las que van quedando aquí, con momentos, con comentarios, con preguntas, con tanto a uno mismo como de terceros, que creo que incluso son hasta peores. Al final todo el mundo esto pues lo ve, lo normaliza, pero nadie está en tu día a día. Yo al final tengo la sensación de que mañana me voy a levantar y no sé si el pie o la pierna me van a responder. Y es algo con lo que hay que vivir todos los días. Entonces, ¿por qué me va bien en el trading? Bueno, pues porque considero que hay dos tipos de personas: los que lo han pasado mal, y no hablo de que hayas tenido una pérdida familiar, de que hayas tenido algo, porque al final eso, aunque suene duro, te acostumbras a ello, o mejor dicho, aprendes a vivir con esa falta. Sin embargo, cuando tú tienes una enfermedad y has sufrido dolor físico, esa persona no vuelve a ser la misma. Y gracias a ese dolor físico, a día de hoy veo e interpreto las cosas de otra manera. Porque de verdad hay mucha gente que no sabe de qué estoy hablando, no sabe a qué me estoy refiriendo, pero creo que hay otra mucha que creo que sí que ha sufrido ese dolor físico como tal, ¿vale? A mí me han tenido que poner morfina y me han tenido que sedar como a un caballo de los dolores que tenía. Yo he visto como en mi pie, con un clavo así, que se ve en una de las fotos, negro como las pantallas que tengo detrás, llegar con un alicate a un tío y sacarlo, así. Esas cosas las he vivido yo. Y miro abajo y miro mi pie y las veo reflejadas. Entonces, ¿cómo no me va a ir bien en el trading si yo he estado en una silla de ruedas sin saber cuándo iba a volver a andar? Si es que volví a andar, si nos ponemos extremo. Pero la realidad de eso es que las cosas hay que tomárselas con otro tipo de filosofía. A día de hoy, que tengo la madurez que tengo, estamos hablando que yo tengo a día de hoy 28 años, lo veo con perspectiva. Pero en ese momento la mentalidad de un niño te obliga a hacerte fuerte, te obliga a tener que pensar pues de otra manera. Y ojo, en ese momento yo no me daba cuenta, yo simplemente me preguntaba por qué. Hoy no voy a decir que dé gracias al 100%, porque una de las partes más importantes, y yo esto lo he comentado con mucha gente, quizá cambiaría todo lo que he conseguido y todo lo que tengo por tener una vida más normal y poder coger a quien sea e irme a dar un
un paseo por el paseo marítimo, o ir a darme un paseo por una montaña, no puedo hacerlo. Entonces ese tipo de cosas son realmente duras, son cosas que nunca he llegado a contar, son cosas que creo que darían para un vídeo de 300 minutos, y la realidad de eso es que quería abarcar todos esos temas y no encasillarme solamente en eso, ¿vale? Pues a mí me encantaría que cualquier tipo de persona que haya tenido cualquier tipo de problema, que se sienta completamente libre de contarlo a sus seres queridos, a sus amigos, a quien sea, que lo trate con normalidad, porque quizá a lo mejor ellos no, pero quizá alguien que lo haya pasado un poquito mal sí que te llegue a entender. Y luego esto, pues lo que quiero que entendáis es que ha sido el trampolín, ha sido el impulso a lo que me ha llevado a mí a estar donde estoy a día de hoy. Con 28 años pues he conseguido comprarme medio millón de euros de ático, he conseguido tener varios de los coches con los que soñaba, he conseguido tener sobre todo libertad a nivel geográfica y a nivel de todo, o sea, al final a nivel de tiempo creo que es lo más importante y puedo hacer y deshacer lo que quiera y cuando quiera, y de verdad que creo, y me lo ha dicho mucha gente, que es un ejemplo de superación. Yo no soy quien para juzgarlo, espero que lo juzguéis vosotros, que me lo dejéis en los comentarios, que me escribáis, como digo, con total libertad por Instagram. Como veréis, será un vídeo con excesivamente pocos cortes, porque al final a mí me gustan las cosas que se vean al natural, y creo que no hay nada más natural que me esté abriendo de esta manera con vosotros, porque es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacerlo y no lo había hecho. Y el resto creo que haré quizá un segundo, un tercer vídeo hablando de más temas de estos en concreto, incluso etapas de mi vida, si esto tiene el suficiente apoyo y esto es compartido y esto gusta. Y el resto, nada, como digo, haré probablemente varias partes, más adentro, sobre todo en tema de la operación, el tema de lo que es la discapacidad, cómo vivo hoy con 28 años con dicha discapacidad, cómo puedo tener la soltura que puedo llegar a tener para unas cosas y lo torpe que puedo llegar a ser para otras, y sobre todo a nivel psicológico cómo afecta esto, porque vosotros sabéis que la profesión a la que me dedico, y que en teoría un altísimo porcentaje me estaréis viendo por eso, requiere de mucha estabilidad a nivel mental, y si eso no lo encontráis en vosotros mismos, factores externos os van a desviar, y es muy complicado no saber cómo va a ser tu siguiente paso, si tu pierna va a reaccionar o no, y tener estabilidad mental a la vez. Entonces yo he tenido un proceso de cambio, un proceso de aprendizaje y sobre todo un proceso de conocerme a mí mismo gigantesco. Y creo que todo lo que os voy a traer a futuro, a nivel de vídeos como este más personales, a nivel de vídeos más laborales, a nivel de vídeos pues quizá más de humor, pero empezaréis a conocerme de otra manera, y creo que probablemente después de este vídeo va a haber un antes y un después en el que creo que me vais a ver con otra perspectiva y con otros ojos. Desde luego no quiero que estos ojos sean ojos de lástima y de ahí el pobrecito minusválido, ¿no? Yo soy el primero que se ríe de mis problemas, pero creo que tenéis que empezar a pensar que es un problema. No saber hacia dónde quieres ir, no ganar el suficiente dinero, o quizá no saber si vas a volver a andar el día de mañana, porque quizá vosotros le dais normalidad, porque os levantáis todos los días y ni siquiera pensáis. ¿Y si mañana no andaseis? ¿Y si tuvieseis que pasar un proceso de tal dolor que os cambiase, física y mentalmente? Bueno, pues empezar a plantearos las cosas de esa manera, empezar a quitar importancia a las cosas que realmente no la tienen, y simplemente empezar a disfrutar, a valorar y a quereros vosotros mismos, que es lo más importante. Y si eso ya es parte de vosotros, enhorabuena, porque muy poca gente puede decir que eso lo tenga en su vida. Por suerte, después de tanto y todo lo que he pasado, puedo decir que a día de hoy sí que tengo esas cosas. Ojo, me falta muchísimo por aprender, pero gracias a esas cosas que yo he vivido y gracias a haber experimentado ese dolor físico, soy lo que soy a día de hoy. Entonces, no me enredo más, sé que es un vídeo un poquito largo. Gracias si te has quedado hasta aquí, y como he dicho antes, habrá más partes específicas de muchos de los temas que hemos comentado, y el resto nos vemos muy pronto. Gracias de corazón, familia, porque para mí es un vídeo complicado, para mí es un vídeo que nunca antes había hecho y solamente esto lo conocían 2 o 3 personas. Gracias, de verdad.